Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese. El día de hoy voy a hacer la homilía desde aquí porque en la transmisión, si luego ahí enfrente me veo medio oscuro, si por si lo estoy, no me veo muy claramente y pues a veces no se ven bien los que nos están siguiendo. Aquí hay un poquito más de luz y aquí entonces por eso lo hago desde aquí, pero saben que me gusta hacerlo ahí enfrente. Como siempre me gusta comenzar dándoles cuál es el mensaje central de la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, o cada día que nos reunimos a celebrar la Santa Misa. El día de hoy creo que es muy claro. La Iglesia, nosotros bautizados, tú y yo, somos esta viña sembrada por Dios en el mundo, la Iglesia. Y uniéndola con lo que nos decía la primera lectura del libro del profeta Isaías, espera de esta viña frutos dulces, frutos buenos, no frutos amargos. Y por eso sería bueno que nos preguntáramos cada uno, ¿qué frutos estoy dando yo en mi vida o de mi vida cristiana? ¿Qué frutos estoy dando yo como sacerdote? ¿Qué frutos estoy dando yo como padre de familia, como esposo, como madre de familia, como esposa, como hijo, como hija, como hermano, como cristiano? ¿Y cómo estoy ayudando a que mi familia, mi esposa, mis hijos, mi esposo, mis hermanos, mis padres, den ese fruto en sus vidas dulces que Dios está esperando de todos nosotros? Pero antes de volver a estas preguntas y tratar de contestarlas, pensemos a partir de este domingo, los dos anteriores, Jesús nos ha estado hablando en parábolas acerca del viñedo, como parábola, comparándola o poniéndola con el reino de Dios. Y si recordamos, hace 2 semanas atrás nos hablaba del hombre que sale a contratar a trabajadores a lo largo del día para que vayan a trabajar a su viña. Y ya lo explicábamos ese día el Evangelio, a que se refiere
Y lo importante de todo esto es que al final de cuentas todos vamos a recibir, valga la expresión, la misma paga. Si somos buenos trabajadores, pues vamos a obtener la vida eterna, el reino de los cielos, la presencia de Dios eternamente. La semana pasada escuchábamos el evangelio del papá, la parábola que pone Jesús, del papá que tiene 2 hijos, que le dice al primero: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo le dice: sí, pero no va. Le dice al segundo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Le dice que no, pero al final de cuentas va. O sea, nuevamente, ve a trabajar a mi viña, ve a trabajar en ella, nuevamente. Y el día de hoy nos habla también Jesús de esto. ¿Qué les parece? Un hombre sembró un viñedo, le puso un lagar, le puso una torre para el vigilante, una cerca, etcétera, etcétera. O sea, hizo todo para que este viñedo dé los frutos que él está esperando. Lo renta a unos viñadores y se va de viaje. Manda su tiempo a que cobren los frutos de ese viñedo, pero ¿qué pasa? A los que se lo rentó, pues ahora han golpeado, maltratado a los que han sido enviados y pues algunos los han matado. Dice: voy a mandar a mi hijo, a este sí lo van a respetar. Pues ellos piensan lo contrario y dicen: no, este es el hijo, vamos a matarlo y entonces nos vamos a quedar con todo, con la herencia. Y entonces pregunta Jesús: ¿qué va a hacer el dueño con estos viñadores? Pues le responden los ancianos: pues los va a dar una muerte terrible y les va a rentar la viña a otros. Y por eso Jesús les dice muy claramente al final del evangelio: pues sí, a ustedes se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. ¿Qué significa lo que hoy Jesús está queriendo decir con esta parábola? Bueno, pues vuelvo a repetir. Antes hubo, como lo dice la descripción de la primera lectura del libro del profeta Isaías, un primer viñedo de Dios. ¿Quién? El pueblo de Israel, el pueblo escogido. Y que tristemente pues no respondió a las expectativas de Dios que tenía para con él. Por eso dice al final de la primera lectura: pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos en cambio cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyen reclamaciones. O sea, no hubo frutos, no se esperó, no se encontró lo que se esperaba de este pueblo. Y por eso ahora este nuevo viñedo de Dios es la iglesia. No porque la iglesia se lo quiera apropiar a sí mismo, sino porque es lo que Cristo mismo ha instituido cuando estuvo aquí entre nosotros. Él mismo ha plantado este nuevo viñedo, esta viña en el mundo, la iglesia. Y tú y yo, a través de nuestro bautismo, somos parte de ella. Empezamos a formar parte en ella. Y no solamente tú y yo como adultos, sino también ustedes, los jóvenes, los niños, todos somos parte de esta iglesia. Y todos somos parte de este viñedo, que si estamos unidos a Cristo y dejamos que corra su savia de amor, de sabiduría, de gracia, de misericordia a través de nosotros, entonces vamos a dar esos frutos que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Pero si estamos lejos de Dios, estamos lejos de Cristo, entonces vamos a estar dando solamente los frutos que nosotros queremos dar, frutos amargos. Pensemos para saber y respondernos a estas preguntas que les hacía al principio. ¿Qué frutos estoy dando yo? ¿Frutos dulces? ¿Frutos buenos? ¿O frutos amargos? Pues la clave o la respuesta está: ¿qué tanto estoy yo unido espiritualmente, sacramentalmente, físicamente a Jesús? ¿Qué tanto estoy? Y ahí es donde se va a ir mirando cómo yo voy dando esos frutos. ¿Por qué? Como les decía el día de ayer, a los que vinieron a la misa, si tú siembras un naranjo, ¿qué frutos va a dar? Pues naranjas. Si tú siembras un manzano, pues ¿qué frutos va a dar? Pues manzanas. No va a ser lo contrario. Si tú siembras un naranjo, no te va a dar fresas. Si tú siembras un manzano, no te va a dar peras.
va a ser lo que tú siembras. Y por eso en nosotros se ha sembrado la semilla de la fe cristiana, de la fe católica. Y por lo tanto, se supone que nosotros deberíamos ir dando frutos como cristianos, como católicos, no frutos contrarios. Y esto, vuelvo a repetir, se va a dar si nosotros permanecemos unidos a la vid que es Jesucristo. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, dice Jesús. Sin mí no pueden dar frutos, solamente unidos a Él. Pero tristemente, ¿qué pasa? Por eso Jesús dice, bueno, en la parábola que ha puesto, pues el dueño envió a unos que cobraran los frutos de lo que se había rentado, los maltrataron, los golpearon y los mataron algunos. ¿De quién está hablando Jesús? De los profetas que vinieron antes de él. Y después dice, entonces por último le mandó a su propio hijo, pensando que a su hijo sí lo iban a respetar. ¿Y cuál? Pues su pensamiento de los que habían sido rentados la viña, pensaron, lo matamos y nos quedamos con todo, ya no hay nadie que nos reclame. El pecado capital que nosotros cometemos no es que matemos al Hijo, a Jesús, sino que muchas veces lo negamos. Eso es lo principal. Negamos esa presencia de Jesús en nosotros. Espiritualmente, sacramentalmente, lo negamos. Miremos cómo va creciendo tristemente el secularismo cada vez más en muchas partes del mundo. ¿Qué es el secularismo? El secularismo es vivir una vida sin Dios, una vida sin fe, una vida sin acercarse a la iglesia, a ninguna iglesia, a nada. Y tristemente, esto está creciendo cada vez más, en muchas partes. En Europa hay algunos países en donde el 40% de la población vive en el secularismo. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 personas, 4 personas no van a la iglesia, no tienen fe, no tienen una relación con Dios. Por eso, en muchas partes de Europa, muchas iglesias están vendiéndose, se están convirtiendo en centros de café, en bibliotecas, centros de estudio de grabación y tristemente lo último, en centros de patinaje. Tristemente, lugares que habían sido construidos para el culto a Dios, para alabar y glorificar a Dios, ahora están convertidos en otra cosa. ¿Por qué? Porque la gente no se acerca a la iglesia. Es una manera de matar, de eliminar a Dios en la vida, eliminar a Jesús en nuestra vida. No vaya a la iglesia. Y eso es lo que estamos haciendo también muchas veces nosotros, todavía poniendo la excusa de la pandemia. Es que la pandemia, el contagio, ¿sí? Tristemente, para no venir. Y no solamente el no venir físicamente, sino también sacramentalmente. ¿Yo para qué me confieso? Estoy bien así. ¿Para qué comulgo? Estoy bien así. Etcétera. ¿Para qué nos casamos? Estoy bien así. Tristemente, estamos viviendo y eliminando de esa manera esa presencia de Jesús en nuestra vida. ¿Y qué estamos haciendo con eso? No solamente lo estamos eliminando, sino que estamos cortando aquello o con quien nos puede ayudar para que podamos dar frutos verdaderamente en nuestra vida, como lo hizo y como lo hace Él en la vida, Jesucristo. Y por eso, pensemos, ¿cómo estoy yo en mi relación con Jesús? ¿Cómo estoy creciendo yo cada vez más? ¿Cómo estoy ayudando a que mi familia crezca más? Pensamos que dejar de rezar es la solución. Pensamos que dejar de venir a confesarnos es la solución. No, ese es el peor error que podemos cometer en nuestra vida. Por eso, el viernes pasado, que fui a ayudar al Padre Ricardo, él decía, en la medida en que nosotros recemos más, el enemigo se va a acercar menos a nosotros. Pero si no rezamos, si no tenemos esa luz de Dios en nosotros, si no nos acercamos a los sacramentos, entonces el mal, el demonio, se va a acercar más fácilmente a nosotros. Y decía muy claramente, como dice San Pablo, ¿quién contra Dios? Si tenemos a Dios con nosotros, ¿quién contra Dios? Nadie es más grande, nadie es más poderoso que Dios. Y por eso necesitamos unirnos, tener ese vínculo cada vez más. Y entonces sí, vamos a estar dando esos frutos que Dios espera de esta viña. Y como decía el diácono hace rato en su homilía,
Aquí en esta iglesia hay muchos árboles frutales. Cada uno de los fieles de esta parroquia, valga la expresión y la comparación, somos un árbol frutal. Dios ha hecho todo, nos ha dado todo y nos da todo, sin ningún pretexto para que podamos dar esos frutos. Nos da los sacramentos, nos da la Eucaristía, nos da los sacerdotes, nos da el Papa, el obispo, que nos cuidan, que nos ayudan, que nos alimentan. Dios ha dado todo, ha puesto todo, ha preparado todo para que este viñedo dé esos frutos. Pero tristemente no lo estamos haciendo muchos. Vuelvo a repetirte, si estuviéramos dando buenos frutos, entonces nos acercaríamos más y más a Dios. Nunca pensaríamos que ya con lo que hicimos es suficiente. Trataríamos de ser un mejor sacerdote, trataríamos de ser un mejor esposo, un mejor padre de familia, una mejor esposa, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor hermano. Dejaríamos de rezongar, de desobedecer, de estarnos peleando, enojándonos. Si estamos haciendo todo esto negativo, es que estamos dando frutos amargos. Los frutos que yo quiero dar, no los frutos que Dios está esperando de mí. Él espera que nosotros demos esos frutos de compasión, de amor, de misericordia, que ayudemos a los demás a que se acerquen a Dios, no al contrario que se alejen de Él, sino que al contrario se acerquen cada vez más y más. Tantos hermanos y hermanas que se han alejado de la fe, de la iglesia, de la misa, de los sacramentos. Dar fruto es realmente también que ellos se acerquen a alimentarse de la gracia de Dios para que también den fruto de que está esperando Dios en ellos. Hermanos y hermanas, Dios espera esos frutos de ti y de mí, no los frutos que tú y yo queremos dar. ¿Por qué? Porque esos son frutos amargos. Dios espera frutos dulces, frutos buenos. ¿Y cuándo vamos a empezar a hacerlo si no lo hemos hecho? Pensamos, mañana, pasado mañana me confieso, la próxima semana me confieso, el próximo mes nos casamos, qué sé yo, no sé, cada uno. Cada día es una segunda oportunidad, como les he dicho a algunos. Cada día es una segunda oportunidad. Hoy la tenemos, pero nunca sabemos también cuándo va a ser la última. Y pensemos, cuando Dios nos llame a cuentas, ¿qué le vamos a presentar? ¿Qué fruto le vamos a presentar? ¿Frutos amargos? ¿Cosas malas? ¿O frutos buenos? Tu esposo, tu esposa, ¿qué frutos va a presentar a Dios? Tus hijos, tus hijas, tus hermanos, tus padres, ¿qué frutos van a presentar a Dios? Ojalá que nos ayudemos todos, nos apoyemos para que cada uno vivamos esa presencia de Dios en nosotros y demos esos frutos que Dios está esperando buenos. Quiero terminar con esto. Qué bonito es cuando una familia se acerca a servir a Dios, a dar esos frutos como familia a Dios de lo que les ha dado. Hay una parroquia en nuestra diócesis, en Charlotte, concretamente en la ciudad, en donde en esa parroquia hay una familia completa, los papás y los hijos, todos juntos forman un coro parroquial. Todos tocan un instrumento, todos cantan, y qué bonito se ve aquello, desde el papá hasta el niño más pequeño, digo que el que puede moverse obviamente, ¿no? ¿Sí? O sea, toda la familia, estoy hablando de unos 6, 7 niños, ¿ok? Qué bonito se ve cuando toda la familia está trabajando, sirviendo al Señor para dar esos frutos juntos, apoyándose. Y qué bonito sería si aquí en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, también todas las familias se unieran y sirvieran al Señor juntos, en algún ministerio, en algo dentro de la iglesia. Qué bonito sería apoyarse para que vayan dando esos frutos que Dios está esperando de cada uno de nosotros.